acabo de ver un video tuyo en donde hablabas justo de esto, ¿no? De cómo estamos atravesando socialmente por un cambio, ¿no? Por un nuevo paradigma que no se había visto antes. Me gustaría que compartieras un poquito de este video nuevo que publicaste. Pues es que mira, básicamente hay como 3 grandes momentos de cambio. El primero, que digamos que está María Antonieta, 1789, la película de Sofía Coppola, para tenerlo en la mente. Y entonces pasa la Revolución Francesa y de 1789 a 1805, un periodo de tiempo muy corto, cambia la arquitectura, la vestimenta, el peinado, y ya todo el mundo está en la época napoleónica. Entonces a la gente le tocó vivirlo, pero hay un cambio muy grande en cómo te vestías y cómo te comportabas. Okay. Y resulta que ahí, por ejemplo, se inventa que no nomás esté la gente rica, sino que no nomás eran los nobles, sino a partir de la Revolución Francesa ya son las clases medias, los pobres, todo el mundo tiene opinión, por eso hay senado, diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una nueva voz en la sociedad. Y luego resulta que ya viene el siglo XX, pero el siglo XIX estaba presente. O sea, en 1904, 1905, 1910, pues las mujeres estaban vestidas con corsé, peinados de 3 pisos. Se ve muy el siglo XIX. Viene la Primera Guerra Mundial y hay un gran cambio. Entonces, acabando la Primera Guerra Mundial ya es 1918. Y con esos 4 años, acabando la Primera Guerra Mundial, ya hay aviones, radio, cine, flappers, las mujeres andan de minifalda, fuman en público, se comportan de una manera totalmente distinta. Ahí lo que apareció fue la voz de la mujer. Antes de la Primera Guerra Mundial, las cortaban en la primaria para que ya no siguieran estudiando, porque mujer que sabe latín ni se casa ni tiene buen fin, así decían. Entonces, con que medio supieras leer, ya estabas. Pero después de la Primera Guerra Mundial, ahora sí, secundaria, preparatoria, licenciatura y trabajar, etcétera. Yo no sé si es una ventaja trabajar el resto de la vida, pero fue una manera de liberarse. Y ahorita lo que estamos viviendo es que hay 3 cosas que acaban de pasar. Pasa la pandemia. Todo lo que teníamos antes, ya no lo tenemos ahora. La generación millennial, que era la que tenía la voz cantante porque era la voz juvenil, le da la estafeta a la generación Z. Yo la verdad no le quiero dar ninguna estafeta a nadie, Gustavo. Yo así como que quiero chavorruquear de por vida, pero bueno, pues no nos queda de otra. Y entonces tú de repente ves lo que había antes de pandemia y lo que hay ahorita, o las propias fotos de uno cuando se compara, y te das cuenta que hubo un cambio de la misma magnitud. Sí. Pero la tercera vía fue que básicamente noviembre del año 2022 se inventa se da a conocer, se libera el beta de todo lo que es la inteligencia artificial. Y si tú me recuerdas, ahora sí que de películas tales como aquellos años de las clases, yo en aquel entonces les decía que las inteligencias artificiales iban a despertar y que eso iba a ser la singularidad y que iba a cambiar todo. Y efectivamente ahorita ya está pasando. Es que tú eres como un viajero del futuro. Tengo la teoría. Yo vengo de un futuro que curiosamente hay gente que dice que no se puede predecir el futuro, lo cual a mí me llama mucho la atención porque seguramente tú estás perfectamente avesada en predecir el futuro. Y yo cuando quiero de verdad predecir el futuro, entonces 100 eventos que vayan a pasar en el futuro, de aquí a 16 meses. Para poderlo hacer, me meto a la Wikipedia y veo las películas que se van a estrenar en 2024. Y entonces ya están programadas porque tú tienes que tener listas las salas de cine, tú tienes que tener tiempo en pantalla y empiezas tú a ver que va a haber un Kung Fu Panda 4 el 8 de marzo, pero la de Snow White con gente el 22 de marzo. Con gente, me encantó. Es live action, sí. Live action. Me encantó. Entonces ves que viene Furiosa, que es la infancia de Furiosa, la de Mad Max, pero cuando todavía tenía el brazo, ¿no? Entonces hay todo un replanteamiento de narrativas y narrativas nuevas. Ahora, curiosamente, en esto que tiene que ver muchísimo con el cine, hay un cuate que escribió un libro de predicción de tendencias que se llama Mood Matters, y este cuate se llama John L. Casty, y dice que si tú quieres saber cómo viene el futuro, que veas esto que te acabo de contar, qué películas se van a estrenar, y de repente tú te das cuenta que hay años lacrimógenos, y hay años de chick flick, y hay años de puras batallas, y hay años de puras de terror. Entonces, curiosamente, el 2019 hubo mucho cine de terror, y lo que hace esto es que pronostica como cómo se siente la sociedad. Entonces, de repente la sociedad es muy optimista, o de repente la sociedad quiere ver cosas muy amorosas, o conflictos, o cualquier tipo de narrativa que de repente tú te das cuenta, tú mismo lo has dicho, como que de repente están estrenando muchas películas de tal tema. Ajá. Y entonces ahí te das cuenta que va a haber un gran cambio cultural. Entonces, eso precisamente, cuando uno lo empieza a ver, pues te das un quemón muy fuerte de qué es lo que va a pasar, y tú como experta en cine seguramente también te ha de pasar, y uno dice, ¿y por qué no lo hacen los de los estudios? Si tú ves la lista de las películas del 2024, tú ya sabes cuáles van a tener éxito.
Claro. ¿Y cuáles van a ser un flop? Luego se nota. Y entonces, haz de cuenta, se ve la de la nueva del Joker, pues evidentemente eso va a jalar. Claro. O sea, Lady Gaga va a traer a los Little Monsters, que ya son Big Monsters porque ya están más grandes. Ya no están tan little. Ya no están tan Little Monsters. Y todo esto de la ansiedad tipo Chems, pues se va a ver recalcada en el Joker. Entonces, todas esas cosas están llamando a un ambiente cultural que está ahí presente. Y viene la de Deadpool 3, ¿flop o éxito? Híjole, pues yo diría que es un éxito. Yo también creo que va a ser un éxito. Porque tiene el regreso de Wolverine, luego Wicked, tiene Ariana Grande, por ejemplo. Entonces, ahí uno mismo está viendo de cómo viene todo ese panorama. Y ahorita que todavía no se nos va de la boca el Avatar 2, vemos que para 20 de diciembre del año 2024 es el Avatar 3. Entonces, ahí ya está uno viendo literal una predicción del futuro. Y esto va a influir cañón en todo lo que es el tema de licencias, juguetes, lo que la gente se va a poner. Simplemente ahorita estamos viviendo en el 2023, pero nosotros lo pronosticamos desde el 2022, una gran tendencia de colas de sirena. Porque venía la sirenita, viene Avatar, ya ves que en el Avatar 2 se va a hacer, agua. Bueno, se va a hacer DJ a Tulum, literal en la película. Entonces, todo esto que tiene que ver como con el agua, la playa, etcétera, es un tema presente. Y uno lo podía ver desde mucho tiempo antes y pronosticar qué narrativas y qué series y qué historias van a estar privilegiando al público mexicano. Entonces, creo que el poder ver qué está sucediendo en media es una de las grandes maneras de predecir el futuro. Fíjate que lo que yo siento que ahorita es el tema de conversación como más grande en las narrativas son el tema de los multiversos. Y aunque hay películas de superhéroes, digo, está por supuesto Flash, Doctor Strange, Loki y demás que lo están también abordando, hay como una fatiga del género de superhéroes en general. Y la nueva tendencia que se está percibiendo y que está llamando la atención del público son las adaptaciones de videojuegos, o sea, tanto en el cine como a las series de televisión. Y fíjate que por otro lado también veo ya como una fatiga de las readaptaciones, ¿no? Se anunció un reboot de Twilight, una nueva serie de Harry Potter, o sea, como que todos estos reboots, remakes, precuelas, secuelas, spin-offs. O sea, y justamente acabas de mencionar, ¿no? El regreso de Wolverine, una nueva adaptación de Wicked, la tercera película de Avatar. Ya estamos como siendo bastante testigos de estos refritos y al mismo tiempo de estas narrativas que continúan y continúan y continúan y que nos hacen ser la generación Peter Pan, ¿no? Como que esta generación nostálgica que con el contenido también pues no buscamos ese crecimiento, nuevas historias, porque estamos atados como pues a estas formas de contar y contar y contar y contar la misma historia una y otra vez. Pero una cosa muy curiosa de eso, y más que nada con el reseteo cultural del que estábamos hablando anteriormente, llega un momento en que lo que te cuentan las historias empieza a ser muy grande. Y esto que acabo de decir, que es así de, ¿qué dijo? Resulta que en el 2023 son los 100 años de los estudios Walt Disney. Sí. Entonces, 100 años de que Walt Disney ha contado historias. Eso quiere decir que se las contó a los niños chiquitos, sí, a los jovencitos, a nosotros, a los papás de los papás y a los papás de los papás de los niños. Entonces, resulta que 100 años de contar historias, esto pues es enorme. Y uno cuando de repente se da cuenta, Walt Disney tiene 100 años de estar contando. Bueno, pues resulta que también en 2023, al cambio de 2024, Warner está cumpliendo 100 años. Y Paramount está cumpliendo 114 por ahí años. Por ahí. Y Universal también anda como en 110, 120 años. Entonces, todo lo que serían sus imaginarios, para Universal, los monstruos, los dinosaurios. Los dinosaurios, todas esas cosas las han estado contando durante 10 décadas. Y en ese momento te das cuenta que nuestra civilización o nuestra manera de contar, de repente ahorita la gente dice, bueno, pues es que después de la pandemia la gente volvió al cine. Bueno, pues habría que pensar que después de la epidemia de gripe a principios del siglo XX la gente volvió al cine. Y después de la Primera Guerra Mundial la gente fue al cine. Y en la Segunda Guerra Mundial la gente fue al cine. O sea que ha sufrido una cantidad de transformaciones donde básicamente de la mano del cine hemos aprendido a ser una civilización. Tú te has de acordar la película de Drácula de Bram Stoker. Llega Drácula para encontrarse con Mina, o sea, ya le mandó los
Los sueños. Ajá, ya le mandó la telepatía, ¿no? ¿Quién lo diría? Y entonces ya se la encuentra y se queda, vamos a vernos en tal lado, por los sueños. Y llegan a un lugar muy curioso que, están como a finales del siglo XIX, pero tú lo que ves son proyecciones. Y es que resulta que fueron una fantasmagoria. Y en las fantasmagorias tenían una antorcha con un vidrio. Okay. Entonces ponían el vidrio y tú veías una imagen y una señorita te la contaba y en el pianito tocaban y aparte con sombras, con unas marionetas proyectaban cosas en las paredes. Tú pagabas tu dinero, veías como el teatro historias. ¿Que era chino? Es como teatro chino, teatro de siluetas, pero al mismo tiempo como pre-tecnológico. Y curiosamente en esos lugares fue el primer lugar donde los Lumière inventan el cine y pues ¿dónde lo ponen? En las fantasmagorias. Entonces, tecnológicamente es algo que lleva muchísimo tiempo con nosotros. Aunque de repente, seguramente la gente pensará, no, es que el cine empezó cuando empezó Netflix. No. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.